Primero, antes de entrar al meollo ya de la parte legal, ya analizando ya en contexto, reaccionando, ya más que todo reaccionar, porque no analizamos, sino que reaccionamos. Un supuesto abogado que intentó infiltrarse en la audiencia del caso Operación Jericó se descontroló al ser expulsado por no estar registrado. La situación se salió de las manos y agredió a un miembro de la Dirección de Investigación Judicial en el abdomen. Fue llevado a un juez de paz. Supuesto abogado, o sea que puede ser que no es abogado. Eso es lo que dice aquí el medio. Increíble, ¿no? Intentó infiltrarse en la audiencia, agredió a un DIJ y se lo llevaron. Lego. ¿Qué pasó? ¿Será que respeto? Vaya. Un carro de la policía, de la DIJ, de la dirección de la DIJ, pues. De investigación judicial, ¿no? Se están llevando el abogado. Ese que está mal puesto por ahí se lo van llevando también. Arranca. Llévatelo al juez de paz. Bueno, esto es Plaza Ágora, ¿no? Eso en Plaza Ágora. Se lo llevaron, pues, por andar tratando de meterse como sea. Se lo llevaron, ahí se ríe uno. Eso fue por un lado. Ahora vamos por el otro lado. Aquí con la experta en leyes, por supuesto, la idónea, la que sabe del tema. Vamos a ver aquí qué pasó. Dice, cuando tienes un requerimiento judicial debe ser conducido como aprehendido a la sección de detenidos en la parte de atrás del edificio. Ningún detenido entra por la parte de adelante. Eso para empezar. Show mediático. Dice, cuando existe una orden de requerimiento, la misma será efectiva por la autoridad. Ahí está. Esta forma de exponer al aprehendido es innecesaria. Si podía ir directamente por la parte de atrás del sistema penal acusatorio donde se presentan los detenidos. Tampoco entiendo las alegaciones de terceras personas distintas a los abogados. Es que, viste que los abogados, pues, van a sacar toda la casta y el conocimiento que tienen sobre X o Y tema legal, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué más hay aquí. La DIJ va a legalizar la aprehensión y hará todo el trámite correspondiente hasta llevarlo a medicatura forense, lo que puede producir que la audiencia del afectación, se realice sin el requerido y la de imputación que estaban forzando se reagende debido a que allí sí debe comparecer el señalado. Seguimos. Docencia. Era claro que no se declararía afectación. Ahora la audiencia. Lo último. Resultado de una de las audiencias de Rico Pineda no hay. Oye, pero lo traigo a la audiencia, hijo. Lo traigo. En este momento... ahí está. Dice, los brazos auxiliares deben cumplir un protocolo extenso al aprender. Y escuchamos acá. Nosotros andamos en receso de audiencia, pero digo de juicio, entonces... Y bueno, no me he podido conectar porque vamos otra vez para el tribunal de juicio. Aquí venimos conversando con la doctora. Doctora en leyes, ¿no? A ver. Doctora, ¿qué opina de la estrategia de hoy que vimos? No comparto su opinión. La estrategia realizada para la supuesta entrega del hijo del honorable diputado. ¿Sabes que donde hay dos abogados hay tres opiniones?
Donde hay dos abogados hay tres opiniones. No se ponen de acuerdo. Ese es un tema. Vamos a ver. Les decía que, ojo, que la estrategia de fundamentar la entrega en una audiencia de afectación de derecho no procede. Porque resulta que el artículo 278 del Código Procesal Penal establece cuáles son las audiencias que tienen la obligación del requerimiento de la parte que la peticiona o del imputado o de las partes que intervienen. Y en una audiencia de afectación de derecho no es obligatorio que se presente la persona, en este caso el que se siente que le habían afectado un derecho. Entonces queda en debate. Tú te ibas a entregar con un atenuante en el sistema penal acusatorio, ahí no se entrega, va a ser aprehensión lo que diga el informe. Y lo otro es que mediante la audiencia de afectación de derecho, que ya sabemos que fue negada, no es óbice para que no pues se presentara al Ministerio Público, que debió haber sido lo correcto. ¿Sí o no? Correcto, están de acuerdo ahí. Es la misma. Entonces, esto nos llama mucho la atención. Algo que aportar con el tema de fundamental audiencia de afectación de derecho para que lo dejaran, no lo aprendieran, lo iban a aprender. No voy a, o sea, me quedo con la curiosidad de cuál era la estrategia. Quizás era mitigar los riesgos de las medidas cautelares, para que no se le dé la medida más restrictiva, que es la detención y conseguir un depósito domiciliario. Quizás como abogados todos tenemos opiniones y estrategias distintas, pero creo que yo lo hubiese hecho más bajo perfil. También me pongo a pensar en el sistema penal acusatorio de dónde salió tanta policía, cuando uno regularmente está allí y no hay tantas unidades policiales. Sabían. Entonces lo estaban esperando. Ya sabían. Peor aún. Ya sabían, ya lo estaban esperando. Esto era para el show mediático y queda claro según las abogadas. No debió haberse expuesto de esa manera. Ese es el criterio de nosotros acá. Cada colega tiene su criterio, así que, y como fue público, entramos en un debate. Recuerda que es un tema público y es un tema de debate. Me gusta porque abogadas que saben de la materia están hablando del tema. El procedimiento no fue el correcto porque aquí en Panamá todo es un show, un parrampampam, algo mediático y los medios ya estaban ahí. Ay, 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 lo mismo de siempre, ¿no? Pero había que hacer el show, el circo. Bien, ahí como ya estamos llegando al tribunal de juicio. Es interesante ver qué se esperaba con esta dinámica porque resulta que se estaba forzando una medida cautelar menos severa, como dice Lola, una vez se presiona para una imputación. El Código Procesal Penal establece que la defensa tiene la facultad también, no solamente el Ministerio Público, de forzar a una audiencia de imputación, la cual aparentemente no prosperó porque la misma va a ser mañana. Entonces, según lo que estoy viendo en los medios, y llama la atención, chuleta, yo no sé por qué a mí no me dan la audiencia de afectación de derecho tan rápido, ni tampoco, oye, pero qué cosa. Yo he pedido una audiencia de afectación de derecho para un sobreseimiento que no me lo habían dado y ya ha pasado un mes. Ya esa cosa me llama la atención, yo no sé. Claro. Ay, Whitney, también tú sabes que esto es alto perfil. Esto es show. Esto es alto perfil y show. Aquí es la parte donde entro yo. La parte del show. Uno no puede. Qué rápido. Es así. Es así. Ella está trabajando en el tribunal de juicio. Terminamos por hoy. Las cosas que pasan aquí son para un libro. Sistema penal acusatorio. Ahí están las declaraciones de Whitney Ortega, una abogada que sabe de la materia. Me gusta poner reacciones y comentarios de personas idóneas. Que va a hablar de naturaleza, ponemos gente experta en naturaleza. Que va a hablar de temas legales, abogados de temas legales. Va a hablar de ciencia y tecnología, gente experta en la dinámica. En deporte, gente experta en el deporte. Y así, en tu canal You Know, siempre buscando la verdad. You Know, ¡pra!